suerte a mí el amor siempre me acompaña. Así que canto a los ríos y a la montaña. Y arriba, arriba, donde no hay nada, en medio de la mallada, lanzo al aire una tonada. Bueno, vamos a hablar con una chica que a mí abultóme muy curioso y tiene un caso singular. Yo sigo en redes desde hace tiempo y decía, mira, vaya guay, una cocinera asturiana en Lisboa cocinando, con un gusto exquisito para la fotografía, cuida mucho las redes sociales, no sé, pero tiene una vida además guay, ahí interesante. Y un día me puse en contacto con ella para decir, oye, cuando vuelvas por Asturias, pues hacemos una entrevistina. Y me confesó que yo cocinera por vocación, que yo una cosa que ya hizo que estallara la cabeza. Estamos con Cecilia Munguira, pues eso, una asturiana afincada y cocinando en Lisboa. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? Estamos bien, recién aterrizadas. Nada, no asturiana del todo, soy más bien madrileña, asturiana de adopción, adoptada, de corazón. Adoptada, y sí. Es nuestra, no, eso sí. No, los RHs y esas cosas de nacimiento da igual, no, eso no es un problema. Asturiano. Criada aquí además, ¿no? Sí. Eso, pues que yo lo importante. Cuéntame un poco porque estudiaste moda. Estudié diseño y gestión de moda en Madrid, sí. Vale. Lo último que pensás que se iba a cruzar en tu vida y el mundo de la cocina. Además, de verdad. Sí, ¿no? Sí. Yo, vamos, nunca me interesó lo más mínimo, sinceramente. Además, era malísima comedora, era la peor lucha que tuvieron mis padres. ¿Repugnante para comer? Total. Pero vamos, de menú infantil hasta muy, muy tarde. Y nada, pues sí, fue un poco casualidad. Cosas que te pasan, que te van acercando un poco a... Sobre todo, yo tuve mucho más interés en la restauración y en ir a restaurantes y comer fuera antes que cocinar. Luego también me fue llamando la atención el aprender un poco y tal. Pero después de estudiar moda y después de hice un máster en Milán, empecé a trabajar en la producción de eventos para marcas de lujo de moda. Pero en plan... Grandes. Sí. Me da igual, ¿no? Y aparte yo no entiendo de... O sea, que puedes decirme nombres que me quites ahí, pero da igual. A lo que voy, llegué... tú estabas acostumbrada al frontage... Y de ahora de repente lo que haces es salir de ahí, ocultarte y meterte dentro, aunque tengáis cocina a vista, sí. pero cambia completamente la visión de tu trabajo, ¿no? Sí, totalmente. Y te hace darte cuenta de que también lo que veías antes, aparte de ver todo lo que hay detrás, es como que tienes muchísimo más conocimiento y cambia completamente. En mi caso, para mejor. Claro. Estabas en Milán, currando, organizando eventos para grandes marcas y de repente, pues me contabas que en Italia es verdad que te cambió un poco la forma de comer, la forma de descubrir los alimentos y la cocina. A partir de ahí acabas el curro y vas a visitar a tu madre que en ese momento está trabajando en Lisboa. Exacto. Y quedaste enamorada de la ciudad y ahí te quedaste. Y de hasta ahora sí. Sí. Bueno, Lisboa es preciosa, ¿eh? Es preciosa, sí. Lo que pasa es que ya que se convirtió en un sitio un poco asfixiante para vivir. Sí. Es muy difícil para la gente local vivir allí con los sueldos portugueses, porque al final ha venido muchísima gente, digital nomads, expats, etcétera, que vienen con sueldos de otras ciudades europeas y no europeas, en verdad, y que pueden permitirse unos alquileres y un estilo de vida como el que hacen en sus ciudades y compiten con la gente local que se ve obligada pues a salir de la ciudad. Claro. Es uno de los grandes problemas que tenemos en Lisboa, pero que está creciendo atrás. Sí. Nosotros a menor escala pues, estamos viendo en Asturias, que la gente local pues hasta se está viendo desplazada porque no puedes competir y claro, los precios suben y no lo puedes pagar, ¿no? Pero bueno, tú ya es una...
ya no es turista, ya es una persona trabajadora. Sí. ¿Cuántos años lleves allí? 2 años. 2 años. Ujú. Y me contabas que llegaste, estuviste allí con tu madre y dices, bueno, empezaste a hacer algún curro relacionado con la moda, Ujú. pero que llegó un momento en que pediste, casi por favor, empezar a cocinar aunque no tuvieras experiencia en un sitio Ujú. porque te llamaba mucho la atención. Sí. Yo, en la parte de producción de eventos... Pero con un sitio, con una profesión tan glamurosa, que vas vestida a lo último, que conoces a gente muy bien de chic y esas cosas, vas ahí a goler a fritanga, a salir manchada de grasa, a conocer gente que, bueno, ya sabes cómo son los cocineros Sí. y las cocineras medias de mala vida, Sí. tener horarios de comida que no los tienen tienes nadie. directamente. Coméis peor que... O sea, cocinéis como dioses, Bueno. pero luego... Bueno. Sí. Nosotros comemos muy bien. Bueno, hay por ahí, que lo estuve viendo yo, en tu restaurante, un placer no confesado, que te dicen que eres la que más vas a saltar al McDonald's. Es fuera de mentira, Sevilla. es completamente, es completamente mentira, vamos. De hecho, tengo esta conversación muy a menudo. Voy al McDonald's una vez al año. Vale. Que me pilla al aeropuerto y no hay nada más. O sea, que lo pusieron para picarte. Sí, porque además precisamente soy yo la que me llevo fruta todos los días al trabajo. Vale. Entonces, es un poco ironía, sí. Bueno, empezaste hace 2 años a cocinar, Ujú, sin tener ni idea. ujú. Cuéntame Sí. cómo fue ese proceso. Pues nada, eso, estaba haciendo curros de moda tipo prácticas de ayudar a algunas marcas y tal locales y tenía mucho tiempo libre, me interesaba muchísimo la parte de la producción de eventos relacionada con la gastronomía y es cierto que tienen es una sinergia enorme ahora mismo la moda y la cocina y los eventos de arte que incorporan instalaciones gastronómicas o eventos gastronómicos y pues un poco por ver también la parte profesional de ese lado. Había este restaurante en Lisboa en el que yo había ido un par de veces con mi madre y nos encantó, que vi en Instagram que buscaban gente y yo tenía una reserva esa misma semana con mis padres y dije, no tengo ninguna experiencia, pero voy a ir a cenar, si queréis hablamos en persona. Y hablé con el chef, con Adam, y me dijo, vale, sí, si quieres ven a hacer una prueba de 3 días la semana que viene. Y la prueba de 3 días pues fue un año entero. ¿Pero qué te puso? ¿Ya a picar cebolla o qué? Yo le dije, como yo solo quiero ver cómo funciona esto, como si me pones a fregar los platos. Y se reía, en plan, ¿qué vas a fregar los platos? Y nada, la verdad que es un restaurante en el que el equipo de cocina es muy pequeño. Había días que éramos 3 y había días que éramos 2. Y entonces todos hacíamos de todo, Ujú. más o menos. Y pues sinceramente no me acuerdo qué fue lo primero que hice, pero probablemente sería, yo qué sé, hacer el tahini que hacíamos otros días. El chef es israelita Ajá. y también ahí conocí muchísimos ingredientes y muchísimas técnicas y cocina que a día de hoy incorporo todavía porque aprendí de ahí, ¿no? Entonces para mí son básicos Claro. que realmente no lo serían si hubiera yo que sé estudiado cocina en Madrid, por ejemplo. Claro, porque además, bueno, lo que contabas antes, a ti repugnante de pequeña para comer, pero te abrió un montón la cabeza ir a Italia y descubrir producto italiano, Ujú. pero luego, bueno, Lisboa, yo creo que bebe mucho de Italia también, ¿no? En cocina. Sí, bueno, Italia está un poco en todos Sí. lados. Y también mi chef actual, él trabajó muchos años en Italia, entonces también tenemos mucha técnica italiana, mucho producto, alguna cosa. Entonces, sí, no me deshago de ello. Vale, ¿bacalao y eso qué? Poco. También, Mucho sí, allí, ¿no? sí. Y ahora mismo estás cocinando en un sitio que es, por lo que vi, Ujú. ¿no? Pero más de muy informal y más de tapeo, ¿no? No, el ambiente es informal y el local es como así como una estética más macarrilla, por así decirlo, Sí. con música, tenemos cócteles, el trato es súper cercano, pero también es muy profesional. Y la comida tiene mucha elaboración, mucha elaboración. Nosotros entramos a trabajar a las 2 y hasta las 7 no abrimos. Vale. Porque es todo preparación. Solo damos cenas. Y, ¿Solo cenes? Sí. ¿Ah? Y luego nuestra... Bueno, y se cena muy pronto.
Los portugueses no más pronto que nosotros, pero tampoco como los ingleses. Lo que pasa es que hay tanto turismo, de hecho, Ya. el 90% de nuestros clientes son turistas. Ujú. Bueno, estáis en una zona, ¿qué quiere decir? Sí. El Sí. meollo, donde están todos los restaurantes, una zona maravillosa Sí. de Lisboa. Ujú. Pero sí, la gran mayoría de los clientes vienen para cenar Ujú. y lo que tiene nuestro menú es que tiene un formato que es muy interesante porque tenemos una primera parte que son todo bocados que parecen pues platos de un menú degustación. Entonces eso te da opción a probar muchas más cosas y hacer como tu propio menú degustación. Entonces hay gente que sí que viene a cenar en serio y a ponerse serios con la comida. Vale. Yo es que como vi que decías, puedes ir a comer, luego te vas a tomar unos cócteles y luego hasta te puedes estar ahí bailando y se convierte en un sitio un poco... Me parece que la idea original del sitio era esa y fue así durante un tiempo, pero luego por temas de permisos y cosas legales. Vale. No. Vale. Lo vi en redes sociales, yo es que no lo conozco hasta que no vaya a Lisboa, no probaré si todo esto que estás diciendo de aquí es verdad o no. Okay. Esa de que cocinas así de bien. Pero sí que es verdad que como tú tienes una experiencia tan buena que la ves desde fuera y fales de ella casi hasta con admiración, ¿no? de ese mundo, yo creo que quita un poco el estigma que se suele tener del mal ambiente en los cocines, de los gritos, de ir para casa llorando, que eso a veces, bueno, en grandes series que estamos viendo hoy en día, esa presión, ¿no? Yo creo que se transmite. Sí, yo por suerte nunca he vivido eso, sé lo que es porque he conocido gente que sí. Y supongo que en el mundo de la moda también. Ostras, para mí ha sido casi peor. También he tenido mucha suerte con la gente con la que he trabajado en moda. Pero sí, he oído de todo, o sea, en los dos sectores. Y la verdad que para mí la gente con la que me he cruzado en hostelería ha sido... Vamos, para mí es lo mejor que me llevo, aparte de todo el aprendizaje y de la pasión que tengo por mi trabajo. La gente con la que estás día a día, con las que pasas tantísimas horas, el poder decir que trabajas con gente que son tus amigos y que no sea como algo tóxico, porque yo no tengo ninguna vergüenza de decirlo, al final es la gente con la que más tiempo paso, si son mis amigos, pues mejor, eso que me llevo. Claro, pero no hay el discurso típico, ¿eh? Ya lo sé, ya lo sé que tengo mucha suerte y espero que sea así siempre, sinceramente. Vale. Luego esto está haciendo que lleves 2 años cocinando, pero que tú sigas en un crecimiento personal y profesional en el gremio y que te vayas soltando, animándote, bueno, pues incluso a tú hacer tus propios cenes privados, ¿no? Sí. Bueno, hablaremos también cuando dejemos de grabar porque tengo alguna cosita que dejaremos para la próxima entrevista. Vale. Pero sí, por sacar un poco más mi parte creativa, no tanto de cocinera para otras personas. Siempre, desde que empecé en restaurantes, estuve haciendo eventos cada vez que tenía la posibilidad con locales de Lisboa, sobre todo. También he hecho alguna cosa en Madrid privada y la verdad que todo salió de un proyecto que tenía con un amigo de Gijón. Sí, que en Tamu, ¿no? Además tiene una palabra muy guapa. Sí. Que la idea era esa, sacar un poco fuera la gastronomía asturiana y el producto asturiano, y a mí es algo que me encanta, me encantaría tener más tiempo de descubrirlo personalmente. Tuve un primer contacto con ello cuando hice el programa del Clinic Emprenda de yo creo que es la Cámara de Comercio de Gijón, no estoy segura ahora, y conocimos a un montón de productores súper nicho personalmente, que son era gente joven emprendedora que vivía del campo, de su producción, y a mí eso me hizo pensar lo interesante que era y que si yo podía pues hacer un poco de voz de esos proyectos, pues me encantaría. Y bueno, y de ahí ya creció, y después además del producto asturiano, pues también me apasioné por el portugués, por el italiano, un poco todo. Pero con Entamu esa era la idea y hicimos un par de eventos. Lo que pasa es que cuando yo ya empecé tiempo completo en cocina, imposible, ¿no? Imposible con mi amigo Santi, que lo hace conmigo, que él está en Barcelona además. Ya. Nunca coincidíamos en Gijón, coincidimos en Navidades para correr a San Silvestre. Ya está. Pero bueno, y que lleves
solo 2 años. Quiere Sí, decir, sí, sí. supongo que, claro, una mente tan creativa como la tuya, que está continuamente dando y vueltas, tendrá un montón de historias y ganas de hacer cosas, pero también vives en un gremio que ya no es tan sacrificado como antes, pero que aún así sigue teniendo un grado de absorción enorme, ¿no? Sí, sí, O sea, sí, no sí. llegues a casa desfecha. Yo sí, yo llego, además yo no soy una persona de noche para nada. Ajá. Yo llego y me caigo redonda en la cama. Pero sí, pero bueno, aún así te quedan ganas, ¿no? De total, si lo pasas bien y tal, yo los fines de semana de vez en cuando pues sí que monto estas cosas. Supongo que en una estructura que suele estar un poco jerarquizada en estas cocinas, aunque se van rompiendo muchos moldes, cuando tienes una mente así de creativa como la tuya, a veces es un poco complicado, ¿no? Porque, bueno, tienes que adaptarte mucho a lo que quieren las personas que hay en el local. Luego supongo que también, pues, no sé, los socios económicos, si lo hay o lo que haya. Vamos, el local, lo que proponéis tiene que furrular, evidentemente. Y eso a veces, pues, tú tienes que ir encauzándote un poco, aunque tu cabeza bulla de ideas para hacer cosas, ¿no? Sí, es una lucha que tengo yo siempre y es como la búsqueda de tu identidad. Y es un poco abrumador porque ves al final no puedes evitar compararte y cada vez que piensas que estás haciendo algo que eres tú 100% y te representa, te comparas con otra persona y dices, a lo mejor no. Y es así, es un proceso continuo, pero no creo que nunca vayas a llegar a decir... Claro. Tenía esta conversación hace poco con mi jefe. Hay gente que se especializa en una sola cosa y te hace esa cosa perfecta para siempre. Pero creo que desde la parte creativa es imposible llegar a eso. Ya. Bueno, ya, sí, supongo que hay gente como tú que le gustará ir aprendiendo y haciendo un montón de cosas, pero sí, yo llegué que conozco, y yo muy feliz así también. Yo no podría, yo me tiraría por la ventana, pero bueno, no sé, tiene que haber de todo también, Tiene ¿no? que haber de todo, sí. Hay cocineros que son pura mecánica y ya está, y es lo que les gusta. Yo es verdad que detrás de ese nicho creativo todo el mundo lo que dice y a veces no lo valoramos, ¿no? Porque siempre pensamos, esto va de ideas felices y echan ahí una cosa, ven que está rico y para adelante. Y otras veces tienen del libro de la cocina de los sabores y para adelante, ¿no? No, o sea, tú me estás contando que antes abría a las 7 y estáis 5 horas preparando todos los días. Sí. Eso, Más, porque hay una persona que llega a las 10. Los demás llegamos a las 2. Eso yo flipa. O sea, estáis en el turno más o menos de qué, de 2 a cierre. Sí. Vale, cierre ¿qué? A las 11, se supone. Ya, pero a veces no. Que ese y otro de los horarios, Siempre. ¿no? Ese y otro, Sí, 11 y media, un día tranquilo. Vale. ¿Y abrís cuántos días a la semana? 5. 5. Bueno, ya. Y he sacrificado, ¿eh? He sacrificado, pero sinceramente para mí ahora mismo sería mucho más sacrificio volver a la oficina. Sí. Pero vamos. Te volverías loca. Sentada delante de un ordenador. Es que no me pueden pagar lo suficiente. Yo cobraba más del doble de dinero que estaba cobrando ahora, pero ni de coña. ¿Y qué te dicen tus amigos, amigas de profesión, de que dicen, ya te veíamos un poco chiflada de aquella, ¿no? Muchos lo veían venir y de hecho me decían, ay, pero ¿por qué no te dedicas a la cocina cuando yo qué sé, cocinaba en casa para ellos, ¿no? Y yo en plan, no, que va, los horarios, tal, yo no puedo, no, ni de coña, no sé qué. Y nada, y aquí hemos acabado. Y a día de hoy, pues, creo que están muy orgullosos todos. Claro. Y les encanta. Bueno, que hay que ser valiente, ¿no? Para dar el paso que hiciste. Estudiaste, formaste para ello. No voy a decir rectificaste, porque no rectificaste, porque hay parte del proceso de aprendizaje. Exacto. Y ahora sigues el camino por lo que a ti te da por la gana, ¿no? Sí, aprendí un poco a no tener expectativas. Y por eso es muy frustrante cuando las expectativas no se cumplen y lo que tenga que venir, que venga. Y vale, pues te iba a preguntar no, pero te iba a preguntar que sí, es verdad que estoy parte de un proceso y bueno, ya irás viendo, ¿no? Lo que te va pidiendo el cuerpo. Sí, lo que se me ponga adelante lo veré en el momento, lo que me pida el cuerpo, la cabeza, el corazón, un poco todo. Pero no tengo una meta, un objetivo claro, ni mucho menos. Creo que sé que quiero dedicarme a esto toda la vida porque nunca había sentido esta pasión por nada más. Pero todo puede pasar, ¿no?
Ya, bueno, pero presta mucho sentirte falar con ese sentimiento, ¿eh? O sea, solo se ve a los cocineros y a los cocineros falar de ellos así, o sea, que no es, o sea, se ve alguien que viene de fuera, en plan, bueno, vamos a probar cómo va esto, no, yo creo que no duraría ni 2 semanas, ¿no? No, hay mucha gente, de hecho, que viene a probar. Nosotros estamos abiertos a casi siempre a gente que quiera probar o que quiera pues hacer unas horas extras cuando nos falta una persona o lo que sea, y muchos están de paso y otros les parece muy interesante pero nunca vuelven, o sea. Ya. ¿Qué te pasa con la tortilla? ¿Qué pasa con la tortilla? No sé, que a la gente le gusta mucho mi tortilla. Sí, yo no sé si es porque no son españoles. No, yo creo que mi tortilla está muy buena. No tanto como la de mi abuela, le encantará oír esto. Pero sí, empecé haciendo tortillas en el primer sitio en el que trabajé, un día de comida del staff, y acabamos poniéndola en el menú. Y la hacía todos los días, y además yo no tengo muy claro si era porque nos gustaba venderlo, porque a todos nos gustaba recenar las sobras después del servicio. Y nada, y entonces cada vez que he hecho un evento he hecho tortilla, porque a la gente le encanta. Y hasta el punto que ahora tengo un local en Lisboa que me encarga una tortilla a la semana y la venden allí, un sitio, un bar de vinos que me encanta, tiene un gusto la dueña increíble. Qué guay. Sí. Y ofrecen como tapa la tortilla de Cecilia. Lo venden el pincho, sí. Qué guay. Supongo que una ciudad tan... Lisboa tiene un poco las dos cosas, ¿no? Y es una ciudad muy cosmopolita, abierta, pero a la vez tiene una tradición, yo creo que importante, ¿no? Portuguesa. En Asturias, es verdad que también tenemos un pozo muy tradicional, y a la vez cuando estás, bueno, yo qué sé, ciudades como Oviedo, Sison, también tiene un poco eso. Lo creo que Lisboa ya multiplicado por 1000, ¿no? ¿Cómo lleves eso? A ti te encanta todo ese mundo, ¿no? A mí me encanta. De hecho, sí, no es la primera ciudad en la que vivo. He vivido como en 3-4 ciudades diferentes, y a mí me gusta integrarme en la sociedad y conocer, formar parte de la ciudad y hacer amigos de gente, hacerme amiga de gente de allí. En Lisboa es más difícil porque está súper difuminado. Ya. Y claro, luego... quedar a tomar algo lleva 1 hora y media en metro, coche o lo que sea. Sí, bueno, yo tengo una moto, entonces eso facilita mucho las cosas. Pero en Milán tenía una bici y lo prefería. Ya. Sí que las distancias son muy largas, pero me refiero a difuminado en el sentido de que tienes muchísimos amigos internacionales. En Italia yo tenía muchísimos amigos italianos, y aquí tengo muchos amigos portugueses, pero el grupo está súper integrado. Gente de todos los lados. Los portugueses son muy abiertos en ese sentido. Mientras que, por ejemplo, los españoles o los italianos no lo somos. Yo nunca he tenido un amigo extranjero en mi grupo de amigos aquí en España. Ya. Y entonces sí, yo conozco la tradición, pero creo que la conozco por mi curiosidad y por mi interés. Pero cualquier otra persona que llega a Lisboa, muchísima gente que llega 3-6 meses, no se integran para nada, en plan, van de branch en branch y ya. ¿En serio? Sí. ¿Y ya falas muito ben o no? Muito ben, no. Poco a poco. Un poco. Estaba dando clases, con algún cliente me atrevo a explicar las cosas en portugués, pero es que es eso, tú hablas portugués y te cambian al español o te cambian al inglés porque ellos hacen por facilitártelo. Entonces es difícil darle uso en el día a día. Pero bueno, también agradece, yo creo que mucho cuando tú te sueltes y vale. Y ya para acabar, en algún momento te veremos cocinando en Asturias, quién sabe, ¿no? Ojalá, porque además hay tantísima gente con la que me gustaría cocinar y aprender de ellos. ¿Quién sabe? No se sabe. Ostras, hay un resort ahí, estás dando vueltas a la... ¿Hay algo? No hay nada. Hay algo que no tiene nada que ver con Asturias. Vale. Pero ojalá tener el tiempo para poder hacerlo. Bueno, pues Cecilia Munguira, una chica madrileña asturiana, que lleva unos años cocinando en Lisboa. Como yo te sigo, bueno, pues iremos viendo esta evolución, y igual tienes que seguir viniendo a contárnosla, si quieres. Exacto. Vale. Yo encantada. Muchas gracias. Un abrazo. A vosotros.